Muy bien, chicos. Decidí hacer también el mismo ejercicio en video porque a veces no es tan fácil o es más fácil desconcentrarnos en texto. Entonces decidí hacerlo paso a paso para que ustedes también lo tengan como referencia. Muy bien, aquí tenemos la representación de la situación. En este caso, el bloque representa el trineo sobre una superficie sin fricción. Ok, entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Como ya habíamos dicho, vamos a ver, tenemos ahí la fuerza de la normal. Vamos a ver aquí. Bueno, ahí digamos que está en el eje Y. La fuerza de la normal. Y también tenemos la fuerza del peso. Las líneas rectas no son mi especialidad. Entonces aquí tenemos el peso. Muy bien. Ok. Como nuestro sistema lo rotamos, ¿verdad? Entonces el peso va a tener componentes. La normal no, la normal está en el eje X. En el eje Y, perdón. En cambio el peso tiene tanto componentes en X como en Y. Vamos a hacerlo acá. Entonces la componente en Y sería algo así. Y la componente en X iría paralela al eje X. Vamos a hacerlo aquí. Ok. Entonces aquí tenemos los dos componentes. Bueno, ahí creo que se entiende. Tenemos entonces WX y WY. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un poco de trigonometría. Si aquí tenemos alfa, bueno, aquí es un triángulo rectángulo, ahora aquí tenemos 90. Entonces, este ángulo que tenemos acá sería 90 menos alfa. ¿Ok? Entonces, bueno, si vemos aquí, esta línea es paralela al eje X. Entonces, es lo mismo el ángulo que tenemos aquí que el ángulo que tendríamos de aquí a aquí. Sería el mismo, ¿verdad? Porque es una línea paralela. Entonces, si nosotros también observamos, la, el vector o la componente de WY es perpendicular al eje X. Entonces, entre estos dos componentes, o entre la componente Y y el eje X, tenemos un ángulo recto, ¿verdad? Un ángulo de 90 grados. Entonces, si aquí yo tengo un ángulo de 90 grados y aquí yo tengo 90 menos alfa, entonces lo que me queda de este lado, vamos a hacerlo con otro color, rojo tal vez, ese ángulo sería alfa. Muy bien. Entonces, la componente en Y está eh, adyacente al ángulo alfa, entonces sería la masa por la gravedad, ¿verdad? El peso coseno de alfa. Y la componente eh, en el eje X está opuesta al ángulo. Entonces tenemos el peso por seno de alfa. Muy bien. Entonces, hagamos también el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver aquí. Bueno, el diagrama de cuerpo libre no, el análisis del diagrama. Vamos a hacerlo aquí con negro. Entonces tenemos que en el eje Y no tenemos movimiento, ¿verdad? Ahora, el nuevo, bueno, en mi eje Y prima, ¿verdad? Entonces, el movimiento únicamente va en la dirección de A sub X, porque se está moviendo, se está deslizando hacia abajo. Entonces, en el eje Y no tenemos movimiento, pues no tenemos toda nuestra sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Muy bien, la normal, que va en dirección del eje Y, entonces tenemos la fuerza normal y la componente del peso en Y, que como va en contra
como va en el eje X, en el eje Y, perdón, negativo, entonces tenemos mg cos de alfa. Muy bien, eso va a ser igual a 0. Entonces podemos despejar que la normal va a ser igual a la componente y del peso. Muy bien. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, aquí sí tenemos un movimiento y es un movimiento acelerado, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Muy bien. ¿Qué fuerzas tenemos aquí? Únicamente tenemos la componente X del peso. No tenemos una fricción que vaya en contra, no tenemos algo que lo jale. Entonces, tenemos que la masa por la gravedad, que es el peso, por el seno de alfa, que es parte de la componente, va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, podemos cancelar las masas y nos queda, por estética, voy a pasar a la aceleración de este lado, que la aceleración es igual a la gravedad por el seno del ángulo. Muy bien. Entonces, de esta manera logramos encontrar, y me disculpo por el cuadro, la aceleración. Muy bien, en el caso de la práctica de laboratorio, como nosotros vamos a medir la aceleración del carrito, entonces nosotros vamos a despejar la aceleración gravitacional experimental en el laboratorio, que sería la aceleración promedio entre el seno del ángulo, que en el caso de nosotros vamos a medir el ángulo teta. Bueno, si lo establecemos en aquí. Y eso sería, chicos. Ahora solo quedan contestar las dos preguntas que vienen. Muchas gracias.